amigos, tengo el gran placer de estar aquí en la Casa Morada, este lugar tan emblemático de la ciudad de Guayaquil, y estoy junto a una querida amiga y colega de la Universidad de las Artes, que es María Paulina Briones. Y antes de empezar con este diálogo, agradezco además a Paulina por ser la anfitriona aquí en su casa, en la Casa Morada, en la zona de Urdesa. Pero voy a hacer una brevísima presentación de ella. María Paulina Briones nació en Guayaquil, Ecuador, estudió en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Comunicación Cultural y Literatura, y el Máster de Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana, Universidad de Barcelona, y un Máster en Edición de Textos por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesora de Periodismo y Literatura y Proyectos Periodísticos en la Universidad Casa Grande. Ganó el premio de poesía Ismael Pérez Pazmiño en la categoría de poesía con su libro Tratado de los Bordes o Cercenación del Estero. Briones es también novelista, es editora, dirige el sello Cadáver Exquisito y hoy por hoy es docente en la Universidad de las Artes. Así que esta es una brevísima presentación de Paulina. Y quisiera comenzar preguntándote si es verdad que existe una especie de fascinación por el estero. ¿Qué es el estero? Claro, sí. Bueno, buenas noches. Fijamos que es de noche, puedo decir eso. Pero en todo caso, sí, hay una fascinación por el tema del estero. Yo nací aquí en Guayaquil en el año 1974, es clave ese dato, he cumplido 46 años, así que creo que nunca me quitaría la edad tampoco, pero sí, hay una fascinación por el tema del estero que tiene que ver con algo habitual y cotidiano, es decir, tal vez hacia afuera se vea como una fascinación, pero en realidad es el cotidiano. Si vives en Guayaquil, el olor del estero es un olor que se queda grabado para siempre. ¿Cómo es ese olor? ¿Cómo definirías ese olor? Es putrefacto, es un olor que tiene, es como lodoso, es a lodo también. Naturalmente creo que el manglar tiene un olor particular, pero además el estero está contaminado, ¿no? Entonces ese es el olor que recibimos del estero, no es un olor puro en el sentido de manglar específicamente, pero es toda la contaminación que lleva, ¿no? Las aguas servidas de Guayaquil muchas veces fueron a parar al estero y las de fábricas y al río también, ¿no? Entonces es un olor característico que nos acompaña siempre cuando sube o baja, cuando baja la marea sobre todo, ¿no? Paulina, si tú te plantearas, digamos, una utopía, un escenario utópico de esta ciudad en la que tú has nacido, ¿cómo sería ese sueño imaginario? ¿Sabes qué pasaría con estos olores putrefactos? Bueno, ¿Estarían presentes? Creo que seguiría presente el olor del estero, pero debo decir que un imaginario que yo tengo de Guayaquil y del estero también tiene que ver con algo que mi mamá me ha contado muchas veces. Y ella me ha contado a mí que su familia fue tal vez una de las primeras familias que se mudó a Urdesa. Ella vivía en Carchi y Tulcán, y la ciudad avanzaba solamente un poquito más, esos eran casi los límites de la ciudad, se mudaron a vivir a Urdesa, justamente en la calle Circunvalación, y frente a Circunvalación pues está el estero, ¿no? Entonces ella siempre me ha contado estos episodios que tienen que ver con su juventud, en donde ella se bañaba en el estero, nadaba en el estero, hacía picnic en el estero. Luego, después de eso, jugaban vóley, hacían otras actividades, ¿no?, deportivas. Pero eso a mí me seduce, pensar que me contaba que había un muelle, y desde ese muelle pues era una especie de balneario. Entonces es algo que siempre me ha contado, pero naturalmente es algo que yo no he vivido. ¿Quién arruinó? ¿Qué arruinó a Guayaquil? ¿Qué arruinó a Guayaquil? Digamos, porque si recordamos este pasado, no sé, tu madre habrá hecho esto, si tú naciste en el 74, digamos que cuando, no sé, ¿cuántos años antes del 74? Debe ser 70, más o menos, 69, 70, ¿no? ¿Qué pasa antes, para que después la gente ya no pueda nadar en el estero, hacer picnic? En tu perspectiva de guayaquileña. Mi perspectiva es el desorden con el que ha crecido la ciudad, la poca planificación en ese sentido, la poca noción sobre
los temas ecológicos que tendrían que venir de quienes han hecho las administraciones de la ciudad y que no pensaron en lo humano, ¿verdad? Entonces, las consecuencias son justamente esas, ¿no? Tener una ciudad, como tú dices, en parte, digo yo, en parte arruinada. Me parece que la ruina mayor no viene necesariamente de lo físico específicamente, sino de nuestras propias miserias psicológicas, ¿no? Que también están presentes en esta ciudad y que, como toda ciudad, es una ciudad de contrastes y que es una ciudad muy diversa, y así como hay y aparece esa temática, por ejemplo, en la literatura, también hay otras cosas muy características de la ciudad que tienen que ver también con la solidaridad. Aquí me parece que hay gente muy solidaria, es decir, si yo salgo a la calle y me caigo en la esquina, yo te apuesto que me abren la puerta a alguien para ayudarme si es que lo viera, ¿no? Que no pasa en otros sitios, ¿no? Eso es algo que es muy característico, creo, de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces, digamos, en esta brevísima primera entrada caracterizado un poco ciertos escenarios de la ciudad de Guayaquil, y este olor que dices tú ha sido parte de tu vida y de tu infancia. Quisiera hablar un poquito acerca de tus antecesores, digamos. Tú tienes un apellido, sí, claro. Briones, del apellido Briones. Sí. Yo estaba pensando ahora en este bandolero lojano que es Nahum Briones. Pensaba en que yo he asociado mucho con un apellido guayaquileño, y tu segundo apellido es Layana. Ajá. Hablemos un poco acerca de dónde vienes, ¿qué sabes de estos apellidos tuyos? Hay otros bandoleros de apellido Briones, así que... bandoleros guayaquileños. Bandoleros, habrá que ver. Bueno, creo que hay también Briones en Manabí. De lo que yo sé, mi papá y mi mamá nacieron en Guayaquil, y mi abuela, por parte de padre, nació en Milagro. Y sé que su padre mi tío le dice un caballero de industrias. Si ella me escuchara decir eso, seguramente me mata, ¿no? Aunque creo que ella lo sabía perfectamente. Bueno, es un hombre que también llega a Guayaquil y se enamora de mi bisabuela. No estaban casados, naturalmente. No sé si la gente se casaba mucho también. Estamos hablando de 1920, más o menos. Y yo tengo unas cartas que ella me regaló a mí. Por eso digo que ella conoce perfectamente la historia. Han sido unas cartas polémicas, ¿no? Porque yo tengo una interpretación de las cartas y hay otras personas de mi familia que tienen otra. Interpretan, ¿no?, de otro modo. Claro, de un amor enloquecido. Bueno, puede haber habido amor enloquecido, pero también había abandono y mentiras, ¿no? De por medio, ¿no? Y lo que yo leo en esas cartas era esta profunda necesidad de este hombre que nunca iba a venir a visitar a mi bisabuela, iba a venir, pero no venía por alguna razón, algo pasaba, llovía, qué sé yo, ¿no? Toda esta serie de cosas que parecería que podrían haber ocurrido o no lo sé. No, pero mi abuela siempre hablaba de su padre, eso también lo recuerdo. Entonces yo tenía esta idea, y cuando leí las cartas dije, pero ella no ha conocido a su padre nunca, ¿no? Lo cual me parecía profundamente triste, y sé que, por eso digo y mantengo que ella sabía perfectamente qué había en esta historia, y seguro también fantaseaba de alguna forma, porque las personas sabemos y no sabemos, en fin, ¿no? O creemos lo que queremos creer. Así es. Entonces, eso es lo que conozco. Y la familia de mi mamá también es de Guayaquil, de lo que yo sé. Tal vez sus abuelos o sus bisabuelos sean italianos, como mucha de la gente que vive. ¿El apellido Layana de dónde viene? Bueno, es un apellido de Guayaquil, pero seguramente español también, ¿no? Me refiero a su familia materna también, ¿no? Entre tus antecesores por parte de madre me parece que hay músicas, compositoras, ¿no? Bueno, es mi tía Blanca es una compositora, y es la hermana de mi mamá, y es una de mis tías. Yo digo que es una de mis tías favoritas, pero tengo otras tías favoritas también. No puedo decir que sea la única tía favorita, pero sí puedo decir que es una tía que estuvo durante la infancia y que en realidad tiene que ver muchísimo con las cosas que me gusta hacer, mi gusto por la música, por ejemplo, porque era como una gran impulsadora. Además la recuerdo siempre, como siempre la recuerdo igual, hasta ahora es igual de arrebatada, intensa,
es la persona que me llevaba, digamos, al cine, me llevaba al cine a ver Caníbal Holocausto, me tapaba los ojos después, bueno, en fin, con ella hacía un montón de salidas, ¿no? Le encantaban las aventuras, le siguen encantando, o sea... Paulina, tú has hablado un poco acerca de la música y también has mencionado el cine. Sí. ¿Qué influencia crees que ha tenido en tu vida la música y qué tipo de música te interesa más, digamos? Bueno, he tenido etapas, ¿no? Me gusta mucho el bolero latinoamericano, pero también me gusta el tango y también me gusta el jazz. En el último tiempo me interesa el pasillo, por ejemplo, que es un género que conocí tarde, en realidad. Pero sí considero que soy una persona bastante musical, ¿no? ¿Cómo no toco ningún frente instrumento. A la música clásica, por ejemplo? ¿Te interesa? Sí, me interesa la música clásica. Me interesa también cuando, como mi tía es compositora, para mí era como algo habitual que una mujer compusiera música, ¿no? Luego me di cuenta de que lo que hacía no era una cosa usual, ¿no? Pero yo tengo este recuerdo de ella en un tiempo estudió en Rusia, entonces naturalmente su piano se quedó en la casa de mis abuelos y yo me apropié de ese cuarto, ¿no? Un cuarto como de fantasía. Entonces yo abría siempre el banco del piano, y ahí ella tenía todas sus partituras, ¿no? Entonces yo entendí cuántos papeles y cuánta música. Yo decía, claro, no podía entender nada de lo que estaba ahí, pero sabía que era la música de ella, ¿no? Entonces sí. Me parece que te has referido de alguna manera, digamos, a la infancia, a estas salidas con tu tía, a este cuarto de la fantasía, como lo has denominado. Sí. ¿De alguna manera te parece que a través de la literatura una quiere volver siempre a la infancia? Claro, quieres volver a la infancia tal vez en muchos sentidos. Yo no he tenido una infancia triste, eso tengo que decirlo, más bien todo lo contrario, una infancia tremendamente feliz, y entonces cuando la infancia es tremendamente feliz, tal vez el resto de la vida se desluce frente a esa infancia. Pero entiendo también que quieras volver a la infancia para resolver muchas cosas que han quedado pendientes. Y aún así me parece que la infancia, ese momento en que vas descubriendo, que tomas conciencia de cosas, ¿no? Ese tal vez paso de un momento infantil hacia otro que no es muy interesante, porque sí tengo muchos recuerdos sobre ese tipo de momentos, ¿no? Y sobre una observación como muy particular que tenía yo pese a mi infancia, entre comillas, feliz, ¿no? Entonces, por alguna razón. Y cuando pienso en eso también pienso que creo que era interesante también ese mundo de mi abuela materna y de mi abuela paterna también, que era un núcleo conformado solamente por mujeres también. Entonces mi abuela vivía con su tía, y esta tía mayor tenía también una hermana, tenía varias hermanas, pero esta específicamente, y lo de ellas era contar historias. A ella lo que le encantaba era contar historias todo el tiempo, ¿no? Y yo sí recuerdo esto de cuéntame una historia, de volver a escuchar la misma y de pedir historias nuevas en cada momento, ¿no? Que me han marcado profundamente. Y además ellas vivían en la avenida Olmedo. En esa época no estaba el malecón construido como está ahora, y entonces se podía ver los barcos que llegaban a la ciudad. Entonces para mí no había nada mejor que sentarme con Memena y ver y fantasear sobre estas historias de qué son estos barcos y de dónde vienen y quiénes vienen también en el barco, ¿no? Bueno, la maravillosa ventaja, decíamos alguna vez con Javier Vázquez, es de vivir en un puerto, ¿no? Esto que los quiteños nunca hemos tenido ni podemos imaginar, esta fantástica posibilidad de ver llegar los barcos, ¿no? Sí, claro, también tiene que ver con la educación, me parece, que me parece que mis padres eligieron para mí. Eso también siempre lo voy a resaltar, porque yo les he preguntado por qué escogieron los colegios que escogieron para mí, porque entonces que para mí ha sido un acierto eso, en realidad. Y también es una ciudad, Guayaquil, que por mucho tiempo también le ha dado la espalda al estero y al río, eso también hay que decirlo. Pero no pasaba así con las personas de mi familia. Y creo que en todos, en general, hay una predilección por la naturaleza también, ¿no? Mis padres también, o sea, viajaron mucho conmigo y con mi hermano cuando éramos pequeños por todo el Ecuador.
Y entonces, cuando había niños en la escuela que pasaban sus vacaciones en otros países, por ejemplo, mi hermano y yo podíamos decir que estuvimos en Ambato o en Riobamba, en Manabí, en diferentes sitios, ¿no? ¿Conoces la geografía de este país? La conozco porque mis padres nos llevaban mucho por el Ecuador, ¿no? Y eso para mí me parecía deslumbrante, ¿no? Conocer todo esto. Me gustaría preguntarte, Paulina, si tal vez esta influencia que tú recibiste de parte de la familia materna y paterna también, esta permanente compañía de mujeres, ha hecho que tú tengas también un interés especial, por ejemplo, por la literatura escrita por mujeres. Sí. Y allí donde se habla de la generación decapitada o de los modernistas, tú digas, bueno, tal vez también hubo mujeres modernistas, o cuando te has interesado por ver si hay un canon distinto del existente, ¿podría venir de ahí tu interés por lo que las mujeres intelectualmente producimos? Bueno, de ahí podría venir mi interés a pensar que una persona, una mujer puede hacer cualquier cosa que quiera hacer, sobre todo. Eso no está ligado necesariamente a la literatura, está ligado a las posibilidades de hacer que yo he visto en las mujeres de mi propia familia. Han ido, han vuelto, se han casado, no se han casado, son viudas, divorciadas, bueno, qué sé yo, ¿no? Y digamos, para ese momento y para esos tiempos, yo me imagino que era un tema complejo, ¿no? Difícil, en ese sentido. Y la predilección en la literatura por textos o por la producción escrita de mujeres viene mucho después, ¿no? Y como soy lectora, digamos una lectora temprana, sí recuerdo haber leído, no antes de la universidad, literatura escrita por mujeres también, ¿no? Entonces, también eso se debe a las buenas librerías. Yo iba a una librería que se llamaba, bueno, antes de en Selecciones también, pero Ediciones Sociales es una librería que era de Erwin Buendía. Pero antes de Erwin Buendía, la dueña de la librería era amiga de mi mamá. Entonces, como mi mamá veía que me gustaba mucho leer, ella no conocía mucho sobre libros, ella me llevaba a esta librería, yo podía conversar con su amiga y ella me recomendaba libros. ¿Recuerdas alguna lectura temprana que te haya impresionado particularmente? Que me haya impresionado, sí, claro, de muy pequeña, bueno, de más pequeña, Corazón, del mundo de Amici. Yo lloraba con total, los capítulos, sí, no solamente de los Apeninos a los Andes. Con los libros y sin los libros lloraba. Pero sí, eso lo recuerdo, ese libro me lo regaló mi abuela, me regaló ese y La cabaña del tío Tom. Mi tía me regalaba... Mira, hemos leído las mismas cosas tempranamente. Mi tía me regalaba en cambio libros de pintura y de animales en ruso que yo no entendía. Por supuesto yo me inventaba esas historias, cuando ella regresaba de Rusia me leía los libros, pero yo no entendía nada. Quisiera preguntarte algo, entonces bueno, tenemos Corazón, tenemos La cabaña del tío Tom, tenemos Mujercitas, como estas primeras lecturas irradiantes. La perla, de John Steinbeck. De John Steinbeck. Creo que debo haber tenido unos 11 años, 10 años. Muy chica, ¿no? Sí, muy chica, pero algo sabía yo del sufrimiento que había en ese libro que me tenía, me trastornaba un poco, ¿no? Y más adelante... Creo que leí tempranamente El amor en tiempos del cólera, tal vez a los 13 años más o menos, y entonces ahí yo iba haciendo mis propios caminos. Y Edgar Allan Poe, en cambio, a Edgar Allan Poe lo conocí por la biblioteca de mi escuela y había libros ¿Cuál adaptados. fue tu escuela? Yo estudié en la escuela Jefferson y estudié, digamos, había una biblioteca pequeñita y tenían libros adaptados para niños, digamos, de clásicos, ¿no? Entonces ahí descubrí, por ejemplo, a Poe, era bien pequeña. Entonces voy a hacerte dos preguntas, Paulina. La primera tiene que ver con que si tú crees que debería haber algún tipo de censura, de criterio que diga, estos libros no se lean antes de los 12, o, ¿me entiendes? Debería haber un criterio para que un niño o una niña lea o no ciertos libros a una determinada edad. ¿O qué pensarías tú sobre eso? Yo pienso que no debe haber ningún tipo de censura, pero hay criterios, ¿no? Más allá de la censura. Y creo que se puede orientar en las lecturas, sí, pero cuando tú quieres leer y te gusta mucho, tú vas a consumir todo lo que te caiga en las manos. Entonces, así como yo hacía esas lecturas, paralelamente, por ejemplo, iba a la casa de mi abuela, y mi tío también es un gran lector, y él tenía libros, y había un libro en esa casa que yo lo robaba de la biblioteca de mi tío y me escondía debajo de la mesa para leerlo, porque tenía un murciélago grande en la tapa.
y era un libro sobre, no sé, nigromancia, lectura de manos, espíritus, demonios y no sé qué. Entonces yo robaba ese libro y le leía a le leía, mi hermano no sé si se acuerda de esto, pero yo le leía a mi prima mayor, debajo de esta mesa en la casa de mi abuela, este libro. Y luego buscaban el libro y nadie lo encontraba porque yo lo tenía escondido. Dicen que ¿no? ese es el encanto, ¿no? También la fascinación del niño que subiéndose al estante roba un libro. Pero no creo que en ese momento comprendiera mucho lo que estaba leyendo, solo que había algo desconocido totalmente que ocurría en estos libros que no era parte de lo habitual, ¿no? Luego hubo un momento de mi adolescencia que era todos los temas ocultos, iban, ¿no? Tú sabes, desde los ovnis hasta los fantasmas, tanto que en alguna ocasión yo coleccionaba una revista que se llamaba Los Temas Ocultos. Y un día mi mamá me las botó a la basura todas porque yo no sé qué hice, pero creo que prendí unas velas en mi cuarto y casi se quema, no sé. O sea, que te metiste en serio en el tema, digamos. Pero era, como te digo, era un adolescente, ¿no? Y entonces un día llegué y ya no había nada, o sea, habían acabado con los temas ocultos. Bueno, nos has dicho, digamos, algunas lecturas que te marcaron hondamente y de alguna manera me parece que has dado unos ciertos hitos de este camino lector tuyo. Pero te has referido también a algo que es el papel que desempeñaron las bibliotecas en tu vida y sé que tuviste una experiencia en el campo profesional, en el ámbito profesional, en el sistema de bibliotecas de este país. Sí. Y puede ser muy largo y tortuoso contar, pero digamos tal vez de modo sintético, Paulina, ¿por qué casi no existen bibliotecas públicas en este país? Bueno, lo que no existe en Ecuador es el sistema de bibliotecas, el Sistema Nacional de Bibliotecas del Ecuador. No existe, pero las bibliotecas sí existen. Entonces, en la época en que yo dirigía el sistema de bibliotecas había más de 500 bibliotecas comunitarias que se compartían entre municipios, consejos provinciales, etcétera, ¿no? Y entonces, como verás, había 500 bibliotecas, pero el sistema de bibliotecas nace en el Ecuador en 1982, si no me equivoco, u 84, y cuando nace, el proyecto decía que se iba a hacer 1000 bibliotecas, era una cosa así, ¿no? Pero mira que llegamos al 2014 con 500 bibliotecas. Muchas de estas bibliotecas verdaderamente en una precariedad muy grande, pero creo yo que durante esos periodos se intentó tal vez equilibrar un poco esta situación que era tan dramática para las bibliotecas, ¿no? Pero en el año 2014 el ministro Espinosa, que era el ministro de Educación, liquidó el sistema de bibliotecas, ¿no? Él creo no tenía muy, en ese momento me parece, tal vez ahora piense otra cosa, pero en ese momento no tenía muy claro qué biblioteca pertenecía al sistema educativo, es decir, que estaba dentro de las escuelas o qué biblioteca estaba fuera. Creía que era lo mismo las bibliotecas que están dentro de las escuelas que las del Sistema Nacional de Bibliotecas, no era igual. Y entonces liquidaron un sistema de bibliotecas sin tener, una vez más, una perspectiva de qué iba a ocurrir con ese sistema, con esas bibliotecas, sobre todo porque además había dos proyectos de inversión que estaban ligados a ellas, que eran las bibliotecas pedagógicas que estaban fuera del sistema educativo algunas, otras dentro, y que potenciaban otras pequeñas escuelas, y las bibliotecas de Milenio, que eran justamente estas bibliotecas que estaban en las escuelas enormes de la época del correísmo, que su función era también alimentar a otras pequeñas escuelas que no tuvieran biblioteca. Entonces fue una decisión bastante polémica, sobre todo porque antes de eso, durante 2 o 3 años antes, se había implementado en las bibliotecas programas de lectura, se había capacitado bibliotecarios. Es decir, empezó un esfuerzo muy importante. Hubo un esfuerzo importante que en el año 2014 desapareció. Sí, y fue un esfuerzo importante que además, desde mi perspectiva, permite que las editoriales independientes del Ecuador se desarrollen, porque el sistema de bibliotecas naturalmente hacía un sistema de compras a editoriales, antes solamente y mayoría de editoriales extranjeras, algunas nacionales, pero las editoriales independientes se vieron muy beneficiadas por las compras que el Sistema Nacional de Bibliotecas hizo para lograr compaginar, digamos, las colecciones, ¿no? Porque tú entrabas a una biblioteca en donde había libros que tal vez el libro más nuevo era del año 90 o 92, entonces había que hacer ciertas cosas como descarte de material, inventarios, en fin. Entonces hubo muchas cosas que se logró dinamizar durante ese periodo. Es triste el diagnóstico, ¿no? Es muy triste el saber que
siendo como son las bibliotecas tan importantes en la vida de un niño, de una niña, de un ciudadano en general, en este país ese sistema haya desaparecido y tal vez solo una voluntad política muy, muy fuerte puede hacer que esto resucite, ¿no? Bueno, justamente si hay una cosa que hace una biblioteca es acortar las brechas de pobreza. Entonces, lo que ocurre con la mayoría de personas es que, sobre todo en el Ecuador, es que no tienen acceso a muchas cosas, no tienen conexión al internet, no tienen acceso a libros, no tienen acceso, digamos, al otro tipo de ocio y entretenimiento. Entonces las bibliotecas que se han transformado y han cambiado muchísimo, porque una biblioteca no es solamente un espacio que contiene libros, ¿no? Un contenedor de libros, no, es más que eso, la biblioteca ¿no? siempre va a ser mucho más y es el punto de partida para muchas otras cosas. Recordemos que en el Ecuador existieron bibliotecas antes de que exista un Ministerio de Educación, o sea, son muy antiguas también, ¿no? Y precarias, ¿no? Entonces, si lo que hace la biblioteca es acortar las brechas de pobreza, lo que hay que hacer es dotarlas de lo que las personas que no pueden tengan la oportunidad de poder tener en esos espacios, ¿no? Y entonces en el Ecuador hay bibliotecas en la frontera norte, hay bibliotecas en el sur, en la frontera sur también, que están muy desatendidas, ¿no? Pero lo interesante es que había toda una posibilidad. Yo no puedo decir que el trabajo que yo haya hecho sea el trabajo perfecto, digamos, pero sí creo que se atendieron y se dio prioridad e importancia y se agilitaron muchas cosas que tal vez antes no se hubieran agilitado. Y eso sí lo puedo decir con al paso del tiempo. Tal vez dejemos de momento el tema, tal vez solo una pequeña reflexión, y es que me parece que en países como Colombia, por ejemplo, probablemente también una alianza del Estado, de los organismos del Estado con el sector privado puede hacer que estas iniciativas sobrevivan en el tiempo. Quería preguntarte, Paulina, estamos aquí en la Casa Morada, pero entiendo que antes la Casa Morada estaba ubicada en otros lugares de Guayaquil. Sí. ¿Cómo surge la Casa Morada y por qué este fantástico nombre? Bueno, la Casa Morada es la casa habitada por los libros. No es la casa de color morado, pero naturalmente al paso del tiempo hemos juntado estos dos sentidos en uno solo. Y la primera Casa Morada quedaba en la calle Primera, en Ordesa, y esa sí tenía una pared morada, grande, visible, entonces mucha gente pensaba que era morada porque la pared era morada, pero era la casa habitada por libros. Ese era el sentido, ¿no? Morar en el sentido de habitar. De morar en el sentido de habitar. Y en ese momento, cuando nace la Casa Morada, era un proyecto que emprendimos al principio Cecilia Ansaldo y yo. Eso fue en el 2009, más o menos, en el año 2000, sí, fue en el 2009, me parece que fue marzo del 2009 cuando empezó a operar y comenzamos simplemente como un lugar en donde había talleres de lectura y de escritura, ¿no? Yo hacía talleres para niños, yo empecé haciendo talleres para niños que no empezaron con la Casa Morada, empezaron mucho antes, cuando la librería Mr. Books en el año 2005 abre en Guayaquil, y entonces ahí comencé a hacer mis primeros talleres para niños, ¿no? Ese fue el primer ejercicio, eso fue en el año 2005, y el primer garaje de libros, que no se llamaba garaje de libros, fue en el año 2003, fuera de Ojos de Perro Azul, que era el bar de Liliana Garcés. También otra mujer muy interesante que hizo también sus estudios de literatura, ella vive en Quito en este momento, también trabajó en el sistema de bibliotecas. Y pues Liliana tenía este bar maravilloso en donde había una mesa de billar con ojos de perro azul, con ojos. Y sobre esa mesa de billar llevamos los primeros libros para hacer nuestro intercambio. Yo, la primera vez que vi un intercambio de libros, lo vi en alguna feria del libro de Guayaquil, porque las mujeres del ático hicieron un intercambio de libros. Entonces, ahí sí ya nos remontamos mucho más atrás, ¿no? Es decir, antes del 2000, ¿verdad? Y entonces, con esa idea hicimos los primeros intercambios, y su publicidad se hacía a través de estos blogs, ¿no? Era la época en que nacía el blog. Entonces, en esa época en que nació el blog, yo tenía como 5, creo, 4. Entonces, recuerdo que había una sección en el Universo en donde aparecían qué cosa aparecía en los blogs y bueno, no sé. Así empezó. Y en el año 2009, cuando aparece la Casa Morada, hay un pequeño, en el año 2010 se abre el garaje de libros como un espacio de intercambio y de venta de libros, la idea de la librería ya como tal, ¿no? Pero una librería, por supuesto, pequeña, que al principio tuvo sellos que no eran solamente independientes, ¿no?
Eso lo voy configurando yo después. Me doy cuenta y digo, no tiene ningún sentido en que Entonces, yo tenga un espacio empieza, así. digamos, en el año 2009 como un espacio para talleres y luego como Sí. una librería que sobre todo vendía obra de editoriales independientes, pero no solo de eso. No, sobre todo no había tantos editoriales independientes. Esto es una idea que viene después, en la que yo pienso, ¿por qué yo voy a tener los libros que tiene Mr. Books, que tiene la librería española? ¿Para qué? No tiene sentido. Yo no puedo competir con una librería de ese tipo, ¿no? Entonces, estuvo primero en Urdesa, luego a dónde se muda Ya, y luego vuelve a Urdesa, sí, ¿cierto? luego se muda en esta misma calle Segunda, en la peatonal. Ese es el segundo lugar de la Casa Morada y después se va al sur. En el año 2014 se va al sur. Durante un año y medio está en el sur y después vuelve a Urdesa. Y de ahí ya estamos acá todo ese tiempo, ¿no? Pero hemos tenido, en los momentos en que no ha habido una sede física, ha estado virtual también. Por lo tanto, claro, esto de la virtualidad no es una novedad, digamos, ya ha ocurrido en otros momentos. No, particularmente no es que no simpatice con la tecnología, todo lo contrario, me interesa profundamente, me parece que es una gran herramienta, pero lo que no estoy de acuerdo es con la explotación virtual. Y yo creo que vivimos un momento de explotación virtual, laboral y de todo tipo, con una superproducción de materiales virtuales que no tienen sentido y que lo que hacen es agotarnos y acabarnos como individuos, porque además yo en este momento no puedo decir que estamos en la intimidad total de mi casa, porque a la Casa Morada viene mucha gente, ¿no? Pero hay momentos en donde yo quiero absoluta tranquilidad y soledad y no lo puedo tener porque tengo que volcarme a la virtualidad. Entonces, como decía ayer en otro programa en el que estuve, hay un momento en que uno tendría que hacer como Bartleby y decir, preferiría no hacerlo. Y decir no es difícil, ¿no? Entonces creo que estamos en esa situación. De acuerdo. Creo que la virtualidad amenaza, como has dicho tú también, la esfera misma de la intimidad. Digamos, no solo supone una explotación laboral, sino que amenaza Totalmente. a nuestra propia intimidad, nuestro derecho al descanso, al aislamiento, al silencio finalmente, ¿no? Y a ser lentos. Nadie tiene por qué obligarnos a la rapidez y a ser rápido y a contestar todo lo que nos piden. Nadie tiene por qué escribirme a mí el domingo en la tarde a decirme, oiga profesora, es que yo no hice el examen porque la verdad es que no comprendí la indicación. Claro, pero el examen fue puesto el martes de la semana anterior y han pasado todos estos días. Y cuando yo veo eso me angustia un poco porque me doy cuenta que hay una dificultad, pero siento que no es ese el día en que yo tengo que contestar. Tengo que contestar, digamos, de lunes a viernes, que son los días en que yo trabajo. Claro, es como que todos los horarios se han ido borrando. Claro, también hay esa situación muy particular, ¿no? ¿Tu trabajo como editora cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el proyecto de Cadáver Exquisito? El proyecto empieza en el 2012. Eso es cuando empieza la editorial Cadáver Exquisito y, por supuesto, es una idea que las editoriales nunca son fijas. En sus ideas van mutando y van transformándose, así como sus editores y sus creadores van cambiando, ¿no? Entonces, yo empiezo ese proyecto editorial producto de haber terminado mi maestría en edición, ¿no? Pero, en realidad, yo tal vez podría decir, desde hace unos 2 años acá, sí, yo soy editora, ¿no? Eso es algo interesante, eso es algo que yo nunca imaginé que iba a ser, siempre lo he dicho. Entonces me parece que el planteamiento de la editorial ha ido cambiando y desde hace 2 años acá más todavía, para hacer un catálogo que sea realmente fuerte y que esté sostenido, pero además la editorial está constituida como de diferentes tipos de texto, como yo digo, que son para mí fundamentales. Y sí me gusta que la editorial tenga voces nuevas, como digo, de personas que no tengan tanta experiencia en la escritura, que estén empezando. Me gusta mucho encontrar escritores así. Hay editoriales que publican, digamos, cosas que les resulten absolutamente sólidas y eso también es muy válido. Pero yo creo que... Le apuestas también al intento, a la tentativa, por supuesto, al nombre nuevo del que tal vez hierra, pero al que le das un voto de confianza. Sí, porque es muy complicado, porque todo el sistema literario en general y en Ecuador es complejo. Entonces, pasa que si tú tienes un escritor que ha publicado en tu editorial y al que no lo conoce nadie o que está fuera del sistema literario, nadie le quiere hacer una reseña, nadie le quiere hacer una entrevista, porque siempre estarán los nombres de siempre
pululando alrededor que se llevan esos espacios, que se los llevan, por cierto, con su mérito, ¿por qué no decirlo así? Pero hay otros espacios que se tendrían que abrir. Entonces a mí sí me gusta hacer este acompañamiento con escritores que de repente no tienen una obra entre comillas consagrada, ni mucho menos, pero que son profundamente interesantes, ¿no? Y a veces creo que dejamos de ver las cosas interesantes por seguir ciertas modas, ¿no? De acuerdo. Y formas muy comunes, específicas. Un editor, ¿no? está dotado, Paulina, de una gran tijera, de una lupa. ¿Cuáles dirías tú que son, digamos, estos utensilios que emplea un editor? Porque alguna vez alguien me decía que en Ecuador ha habido grandes escritores, pero tal vez ha faltado también grandes editores, ¿no? Lo que pasa es que la editorial, un editor o una editora, no es solamente una persona que trabaja con los textos literarios. Eso es fundamental e importante. De hecho, hay fantásticos editores literarios. Pero la editorial como tal tiene otros influjos, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con su propia programación, con la difusión de sus textos, con la circulación de los libros, ¿no? Y sí, aquí hay editores estupendos que solamente pueden hacer un trabajo de edición literaria, pero que no pueden vender pues ni una estampita. Y eso también resulta problemático, pero no es una obligación tampoco. Es decir, un editor literario no necesariamente tiene que hacer estos otros trabajos. ¿Quiénes tendrían ¿no? que hacer estos otros trabajos? Digamos que el tuyo o el mío pudiera hacer este trabajo como editores literarios, Ajá. pero ¿quiénes tendrían que ocuparse de hacer que ese producto en el que hay tanto esfuerzo, el esfuerzo de un creador, Claro. de un diagramador o de una diagramadora, una ilustradora, un corrector de estilo, una editora? El departamento inexistente de marketing editorial, el departamento de comercialización, el de distribución, que como sabemos en las editoriales pequeñas, independientes y autogestionadas no existe. Somos nosotros mismos o nosotras mismas haciendo toda la cadena, ¿verdad? Entonces es un peso realmente grande. Por eso mismo, tú si abres un catálogo de una editorial ecuatoriana te vas a dar cuenta que me refiero a las independientes, ¿no? Que tienen 5 libros o 4 máximo en un año frente a las de otros espacios de América Latina en donde hay de repente en un año 10, 15 títulos, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte algo que siempre he tenido, digamos, un poco esta inquietud. ¿Qué sería aquello que se denomine como una editorial independiente? Nada. Porque al mismo tiempo Sí. yo he visto libros publicados por las llamadas editoriales independientes, pero que, por ejemplo, tienen un auspicio del Ministerio de Cultura o del gobierno de tal o cual presidente, y entonces yo he dicho, bueno, pero no son tan independientes entonces. No, efectivamente, creo que lo mejor sería llamarlas editoriales autogestionadas. Eso sería mucho más preciso, pero generalmente hablamos de las editoriales independientes. Como las editoriales chicas, digamos. Las pequeñas, hasta pequeñas, medianas, digamos, que por ejemplo en su estructura tienen 1, 2, máximo 3 personas, me parece a mí, pero la independencia efectivamente se mide en relación a algo y no es totalmente independiente, por ejemplo, un producto que sale de unos fondos concursables en donde el Ministerio de Cultura te obliga a colocar en la portada o en la contratapa esos sellos, que muchas veces son espantosos, digamos, porque podría haber, digamos, bueno, si fuera el logo de la Feria del Libro de Quito sería estupendo, es bellísimo, pero este sello, lo que obligan a poner el ministerio es realmente estéticamente problemático, ¿no? Y entonces hay editoriales que se han saltado ese paso y que no lo colocan en la portada, como dicen ellos que tiene que ir, sino que los ponen en otro lado. Hay otras personas que tienen miedo de no ponerlo porque hay sanciones si no se hace, ¿no? Entonces, esa intervención, por ejemplo, en una tapa de un libro es una cosa diabólica, me parece a mí. Grosera, ¿no? Grosera y diabólica, sí. Pero por otro lado, hay que reconocer que gracias a esos fondos concursables también muchas editoriales han sacado sus catálogos adelante. Y eso también me problematiza un poco en el sentido en que si esos libros no se venden, no pasa nada. Pero sí pasa, porque entonces cuando hablamos de cuántos lectores hay y de que aumente el número de lectores y lectoras en este país, nos estamos basando en unos resultados un poco extraños que no han podido ser medidos realmente, ¿no? Que una editorial publique mucho no significa que se lea, que venda que haya sus más libros. lectores, que haya crecido
Claro, el número de lectores. tampoco significa que sus libros lleguen a todo el Ecuador, porque tenemos problemas de distribución. ¿Cuál, la librería, cuál, por cuál ejemplo. ¿Cuál es en pocas palabras, digamos, este gran problema de distribución? ¿Las librerías grandes no se hacen cargo de los...? Las librerías grandes funcionan más como supermercados de libros y muy rara vez tú encuentras ya libreros o libreras que conozcan su trabajo y que tiene que ver no con vender necesariamente los libros, sino con promover o promocionar estas narrativas o la poesía o libros de divulgación científica, ensayos, que sean interesantes, ¿no? Porque en alguna clase de edición discutíamos si el editor es un constructor de canon, ¿no? Yo decía sí, de alguna forma lo es. Del mismo modo, un librero también construye un canon, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque pone a la disposición de una comunidad una serie de libros que parten de su propia pecunio intelectual, es decir, dices, bueno, lee esta novela porque me parece a mí que es muy buena, en relación a otras. Entonces, eso es algo que ha desaparecido, pero que ha existido. Aquí en Ecuador también hay grandes libreros. O sea, Mónica Barea es una gran librera. Me parece que la época de Librimundi fue extraordinaria. También Mr. Books tuvo a Marco González, que trabajó en el Fondo de Cultura en Bogotá y que ahora es el responsable de las importaciones de Planeta para Latinoamérica, para Colombia, ¿no? Entonces, aquí ha habido grandes libreros, hay una tradición también que está un poco desaparecida. Ahora los libreros independientes, los ambulantes, son excelentes lectores también. Es decir, Jorge Osinaga hizo una subasta de libros virtual y él, cuando creó esta idea, no sé si pensó que iba a ser como muy acogida, pero de repente vendió, no sé, casi 40 o 50 libros en una conexión de internet, porque hablaba de los libros que él conocía y que estaba vendiendo, o Martín Alvarenga. ¿Tienes esperanza, optimismo en que el mercado del libro en Guayaquil, en el Ecuador, se abra, en que, digamos, las editoriales, los libreros, funcionan también como animadores culturales, animadores para la lectura, o eres más bien escéptica? No soy escéptica en el sentido en que la iniciativa provenga desde la autogestión. Porque acá en Guayaquil lo que ocurría es que había algunos libreros que no tienen espacios, pero que son librerías virtuales o librerías ambulantes, como yo digo. La ambulantería es maravillosa aquí en Guayaquil, no solamente en los libros, sino en otras cosas. ¿Quieres decir que hay vendedores? Hay vendedores de libros y nos dábamos... Porque yo recuerdo, por ejemplo, el caso del Círculo de Lectores, pero esa era una institución, ¿no es cierto? Claro. Y el vendedor iba a tu casa y te enseñaba los libros. Era un predicador. Era una cosa fantástica. Era un predicador. Yo recuerdo haber visto algunos libros. Me acuerdo uno de Abdón Uvidia de hace muchos años, Bajo el mismo extraño cielo, me parece. Sí, sí, sí. Y tengo en mi cabeza la portada y recuerdo estos agentes, ¿no? Que iban a casa. El otro día, ¿te acuerdas que comentábamos de la biblioteca infantil Salvat? Por supuesto, de hecho... Pero yo no sabía que eso seguía existiendo. Bueno, vendedores los ambulantes puerta a puerta. Los ambulantes puerta a puerta hacen servicio a domicilio también, pero acá en Guayaquil yo me daba cuenta, por eso la creación de la colectiva. Yo decía, pero ¿cómo es que en esta ciudad hay una feria de libros cada semana, organizada por un librero o por varios libreros? Entonces, el tema es que hay mucha gente que no puede comprar libros nuevos porque los libros nuevos son caros, por un lado. Y luego, por otro lado, no tiene la gente espacios, ¿no? Entonces, una de las cosas que la colectiva quiere, que ya son como 10 u 11 grupos alrededor de la colectiva, es tener un espacio que esté abierto todo el tiempo y que sea administrado por los miembros de la colectiva. Eso sería perfecto, porque ya sabemos dónde encontrar a la persona. Es importante tener también una base. Es un sueño un poco colectivista, de tipo, de la comunidad primitiva, es un sueño un poco comunista también No sé si comunista, pero colectivista puede decir que llama a la comunidad, por supuesto, porque desde mi perspectiva eso es lo único que en el ámbito cultural va a funcionar en este tiempo. Quienes quieran ser llaneros solitarios, pues que sigan siendo, pero eso no funciona. No funciona para crear comunidad. Puede funcionar para hacer dinero, eso está muy bien también, es decir, la gente opta por las cosas que quiere optar. Pero si quieres crear una comunidad de lectores, es justamente eso. Me parece interesante, Paulina, creo que en tu perfil confluye, digamos, esta importancia de lo individual y de lo colectivo, de lo particular y de la fe, digamos, en la sociedad. Y quería preguntarte antes de irnos aproximando hacia el final, porque después nos vamos a detener un ratito en estos libros que son muchos tuyos, otros que he traído yo.
Me da la impresión también de que hay una especie de tensión creativa maravillosa entre lo local y lo universal. Total, sí. ¿Cómo manejas eso? Porque tú me has recomendado a mí libros de autores o autoras que la verdad para mí han sido desconocidos y es algo maravilloso. Sí. Pero también me parece que tienes mucho interés en los autores y las autoras locales. Claro, profundamente. De hecho, yo intento, no lo logro todo, pero intento leer la mayor cantidad de libros de literatura ecuatoriana, pero no por una obligación, sino porque hay buenos escritores también y escritoras. Me parece que hay tan buenos escritores como escritoras, eso tengo que resaltarlo también, pese a que sea un momento, es decir, si yo fuera hombre y voy a publicar ahora, no creo, ahora lo haría, pero me parece que este es un buen momento para las mujeres escritoras, y eso me parece que es un ajuste de cuentas también, por un lado. Pero los libros que escriben estas mujeres, cuando yo en la universidad le digo en una clase estas mujeres, hay unas alumnas que me han dicho es un poco peyorativo, pero no, son mujeres, ¿no? Entonces, cuando estas mujeres escriben estos libros, a mí me parece que tienen una pluma muy sólida y sostenida, intensa, y no las leo simplemente porque sean mujeres, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero las historias que me traen son fabulosas. Entonces, yo sí creo que estamos en un excelente momento de la literatura ecuatoriana y pienso, por ejemplo, en esta mañana en la conversación con José Enrique de Final Abierto, que es una editorial argentina, él decía, las mujeres pusieron a leer nuevamente a los argentinos, decía él. Es una idea interesante, como fue muy corto, no pudimos conversar más sobre eso. Claro, es una idea irradiante y potente, ¿no? Es que lo es irradiante y es potente. Ahí estoy viendo algunas de las autoras. Eso era lo que quería proponerte, digamos. Yo he traído algunos libros, bueno, aquí estaban libros también de la Casa Morada, de esta morada sí. De libros. Ajá. Pero yo te traía también, por ejemplo, te traje a Svetlana Alexievich con los muchachos de Zinc. Ajá. Te traje este libro de Roger Icaza titulado Quito, que es un libro, digamos, de un formato diferente, ¿no? Sí, que juega un poco con lo visual, porque sé que te interesa a ti también, sí, digamos, claro esta manufactura, ¿no? A Roger Icaza lo conocí durante mi trabajo en el sistema de bibliotecas. De hecho, él hizo un montón de diseños para el sistema de bibliotecas, ilustraciones sobre todo. De hecho, la de la Casa Morada, la principal, en donde está el libro que está como volando, es de Roger Icaza. Me encanta su trabajo, además es músico, Roger. Es músico, claro, rockero en sus tiempos, ¿no? Exactamente. No es mi amigo, por cierto, lo conozco nada más, ¿no? Quisiera que fuera mi amigo. Saludos a Roger. Lo saludo, sí, en algún momento ve. Pero él es un estupendo ilustrador, ¿no? También su colaboración con otros libros, con María Fernanda Heredia, también es importante su trabajo. Te traía a Carolina Sanín, te traía a Eli Chin y por supuesto traía el libro de nuestra colega Solange Rodríguez, sí. La primera vez que vi un fantasma. Elige, Paulina, alguno de estos libros sobre el cual quisieras decirnos unas breves palabras. Unas breves palabras. Tú quieras. Bueno, a ver. Desde Li Ching hasta, Carolina Sanín, lo que tú quieras. Voy a elegir, podría elegir Alexievich, pero no he leído ese, he leído otro, Crónicas del Futuro. El que tú quieras. Bueno, voy a hablar sobre este hombre que es Santiago Rosero y sobre esta autora que es Solange Rodríguez. También podría hablar sobre la Ruta de las Cenizas de esta extraordinaria poeta que es Gabriela Vargas, ¿no? Que ahora vive en Quito. Pero voy a hablar de estos porque estos, tú sabes que el año pasado yo me inventé este premio, el último cartucho. Entonces, para mí, este fue anterior, me parece, al año pasado, pero este se llevó el último cartucho para mí, porque para mí este es el mejor libro publicado de cuentos del año pasado y en otros años también. Creo la primera vez que vi un fantasma. La primera vez que vi un fantasma es el libro más maduro de Solange Rodríguez y indiscutiblemente un libro que no le pide favor a ningún otro, ¿no? Entonces creo que la imaginación, que el trabajo de lo fantástico de esta escritora es insuperable, la verdad. Y en el caso del fotógrafo de las tinieblas, Santiago Rosero me permitió conocer la vida de este fotógrafo ciego, que fotografiaba ciego, entonces, pero con una sensibilidad extraordinaria. Entonces, para mí este es uno de los grandes libros también publicados hace poco en el Acor, junto con otro que se llama Un Parsifal, de Luis Borja, del enano Borja,
que está publicado por Mecánica El Giratoria. que fue premio Aurelio Espinosa Poli. Ese fue Pequeños Palacios en el Así Pecho. es. Ese fue Pequeños Palacios en el Pecho, que es una novela bellísima también. Pero la prosa de Luis Borja es increíble. Porque en la primera obra que has mencionado me parecía que era tan detallista, que a veces me aburría. Me aburrían los detalles, pero no conozco esta última obra. Un Parsifal es un recorrido por muchos trabajos de él, de todo tipo, desde pequeñas entrevistas, pequeñas especies de cuentos. Es un texto como difícil de delimitar en un género específico, pero además que tienen que ver con las obsesiones, los intereses, la música, los libros que ha leído, las historias de escritores que se han ido quedando, digamos, en su memoria y que salen en el momento que está contando. Es una historia también sobre los azares, o sea, hay historias que tienen que ver con el azar, me parece. Y entonces yo he descubierto eso a través de este editorial, que es Mecánica Giratoria, y que me parece también estupendo, ¿no? Pero hay otros libros acá también muy buenos. Está al revés el de Francisco Santana, que es La piel es un veneno. Que es un nuevo libro de él, Es ¿no? un nuevo libro de él, que es un escritor que siempre toca el tema de Guayaquil de una forma muy descarnada. A mí me interesa mucho ese trabajo. Y por supuesto el de Jorge Izquierdo, Temprano Régimen, a mí me gusta el estilo y los cuentos. La indagación que hace Izquierdo en la literatura es una de las que más me interesa de los autores ecuatorianos, ¿no? Entonces va a estar ahí, lo tengo. Y Carolina Sanín, soy fan de Carolina Sanín. ¿Y el I Ching has lanzado? No el I Ching, pero el tarot, pero me interesa, me gusta. Bueno, después de terminar esto podemos hacer una lanzada de monedas para ver el I Ching. Estupendo, Cecilia. Voy a proponerte, Paulina, para terminar, y muchísimas gracias por tu tiempo, por haber dicho que sí, por habernos recibido aquí en la Casa Morada. Quisiera proponerte unas preguntas muy cortas. La condición es que la respuesta sea instantánea. Muy bueno. ¿Qué libro tienes ahora en tu velador? ¿Qué libro tienes ahí? Ninguno. Esa es la verdad. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo cuentos y poesía al mismo tiempo, las dos cosas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Uy. Infame, esa es mi palabra favorita. La palabra que menos te guste. Grano. El sonido que más amas. Violín. Un sonido que odies. Las sirenas. ¿Cuál es tu grosería o insulto favorito? Hijo de p***. Vamos a imaginar, Paulina, que el cielo existe. Vamos a imaginar por un momento que Dios existe. Y vamos a imaginar que tú llegas al cielo. Sí. Y que Dios te abre la puerta. ¿Qué te gustaría que Dios le dijera a Paulina Briones? Entra rápido. Que si no te quedas afuera. Entra rápido, que entra si rápido, no te que quedas. si no te quedas afuera. Sí. Muchas gracias, Paulina, Sí. por este tiempo, y espero que podamos volver a hablar pronto. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias también al Teatro Centro de Arte, por el espacio, sobre todo por la palabra encendida, y ojalá nos volvamos a ver en la Casa Morada, pero con gente. Muchas gracias.